Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que tenemos el placer de organizar con Adecco, socio colaborador de Cernauto, y como el nombre propiamente indica, pues colaboramos con ellos en diferentes proyectos desde hace ya varios años y que consideramos que aportan gran valor a nuestras empresas asociadas. Hoy os vamos a presentar los resultados de una encuesta que hemos realizado a nuestros asociados y que nos permiten analizar la situación actual de las empresas del sector en materia de igualdad de género. La realidad es que hoy en día los aspectos de igualdad están muy presentes tanto en la agenda pública como en la agenda privada y creemos desde Cernauto que no es solamente una cuestión de justicia social, sino que al final también bueno, pues estos temas fomentan la diversidad en las empresas, así como la competitividad y la atracción de talento. Ya desde las Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, se establecen metas específicas que hacen referencia a ello, como es el ODS 5 relativo a la igualdad de género o el ODS 10 que trata precisamente de la reducción de las desigualdades. También la Unión Europea ha publicado recientemente, en concreto en marzo de este año, el Plan de Acción que recoge 20 principios y derechos esenciales para el correcto funcionamiento del mercado laboral y ha marcado unos objetivos para 2030 y entre esos temas se trata precisamente lo que es reducir la brecha de género. Y también no nos podemos olvidar del Next Gen, tan de moda ahora, que también trata estos aspectos. Si nos centramos en España, ya el propio Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia está orientado también a lograr el crecimiento sostenible e inclusivo. Y para ello el cuarto eje se centra precisamente en la igualdad de género, especialmente a través de medidas transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, a elevar el potencial educativo, la igualdad de oportunidades y reducir la brecha digital. Y ahora también se está trabajando, como sabéis, en el draft de taxonomía social que se está desarrollando en Europa, donde también trata este aspecto. Bien, y llegados a este punto, ¿qué está haciendo Cernauto para apoyar a nuestras empresas asociadas en temas de sostenibilidad? Pues desde hace año y medio pusimos en marcha la Comisión de Negocio Responsable, en la que hemos desarrollado una estrategia para el sector de componentes de automoción y donde trabajamos para que la sostenibilidad sea parte intrínseca de la estrategia de negocio de nuestros asociados. Además, seguimos avanzando en las herramientas que hemos creado, como la matriz de temas relevantes de la industria de componentes de automoción, donde hemos identificado las mejores prácticas en materia de sostenibilidad, los estándares internacionales voluntarios que nuestras empresas se basan para reportar a sus grupos de interés, así como la regulación que les afecta y los indicadores relacionados para darles respuesta. Y como es lógico, la igualdad está identificado como uno de los más relevantes para nuestro sector y por ello está presente en la matriz de materialidad que hemos desarrollado. Además, los workshops y webinars que organizamos, como el de hoy, nos ayudan a generar y compartir el conocimiento para trabajar juntos en este camino tan apasionante. Para todos aquellos que aún no conozcan la Comisión de Negocio Responsable de Cernauto, os animo a conocerla de cerca. En ella tratamos de apoyar y desarrollar esta materia en vuestras respectivas organizaciones y también impulsar iniciativas sectoriales que nos permitan avanzar en este propósito común. Nuestro agradecimiento a Adecco por realizar este informe en colaboración con Cernauto y presentarlo hoy a todos nuestros asociados. Tenemos el honor de contar con David Martínez Mozo, director de Adecco Automoción, que os dará también la bienvenida, con Javier Blasco de Luna, director de Adecco Group Institute, quien presentará los resultados del estudio sobre la igualdad de género en las empresas del sector de automoción. Y por último contamos con Elena Martínez Ruiz, directora de Igualdad de Adecco, Learning and Consulting, quien nos expondrá la legislación y casos de éxito en el sector de automoción. Quiero también recordarles que si quieren formular preguntas, lo pueden hacer e intentaremos darles respuesta a lo largo de la sesión. El webinar se va a grabar
y bueno, pues lo compartiremos el informe también con todos ustedes. Y sin más preámbulos, Daniel, cuando quieras, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Cristina. Me sumo a tu agradecimiento, la verdad, porque es un placer poder compartir este pequeño slot, este webinar con todos vosotros, hacerle de portavoz sobre este tema, como has introducido, de muchísima actualidad, creo que de relevancia y muy importante en el mundo en el que estamos y sobre todo también vinculado al sector en el cual pues, representamos el mundo de la automoción. Y bueno, lo has introducido todo muy bien y sin más yo creo que vamos a ir agilizando un poquito y dinamizando la webinar y quiero dar paso a Javier Blasco, que es el director de nuestro ADECO Institute, que es el responsable y el que os va a compartir pues, las conclusiones del estudio que hemos realizado sobre igualdad en el sector. Y luego habrá un bloque con Elena Martín, que es la responsable dentro de nuestra organización de llevar a cabo todos los planes de igualdad que ponemos en las empresas que colaboran con nosotros y os contará pues, unos breves casos de éxito en los cuales estamos trabajando y un poquito pues, también un poco la normativa que engloba todo este tema y bueno, poco más por mi parte. Así que, Javier, te cedo el testigo y todo tuyo, compañero. Pues muchas gracias, Daniel, por la introducción. Muchas gracias, Cristina, por la iniciativa, por contar con nosotros y a Cernauto en su conjunto por esta ya continuada y veterana colaboración, ¿no? Porque sí que es verdad que, al menos para mí, como director del instituto, que en definitiva nuestra vocación es la de investigar, ¿no? Y divulgar y opinar también, ¿no? Sobre aquellas cuestiones que preocupan y que interesan a las personas que se dedican a las personas, valga la redundancia, a los recursos humanos. Y cuando nos propusisteis esta iniciativa, pues nos pareció muy interesante, ¿no? Si me permitís, voy a compartir una presentación, porque la verdad es que el informe, aunque lo tenéis a vuestra disposición y a través de Cernauto, igual que a través de nosotros, pues entiendo que se os hará llegar. Bueno, vamos a poder ir viendo. Se ve ya la presentación, ¿no, Daniel? Sí. Sí, ok. Bueno, pues como decía, esta presentación corresponde al primer observatorio sobre igualdad, iniciativa de Cernauto, pues que ha pretendido, pues, como bien decía Cristina, pues yo creo que avanzar y sobre todo monitorizar, ¿no? En un sector crítico en nuestro tejido productivo y yo creo que de referencia desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista del emprendimiento y hoy por hoy donde yo creo que se están poniendo muchas miras, ¿no? Antes hablar de los fondos de Regeneration, que efectivamente pues yo creo que nos siguen haciendo falta motores, sobre todo en el tejido, en el sector industrial, ¿no? Y la automoción yo creo que es una referencia para todo esto y por eso yo creo que hablar de innovación sin hablar sin hablar de igualdad, sin hablar de diversidad, pues parece complicado, ¿no? El primer reto, evidentemente, era conseguir una muestra interesante, porque al final, cuando uno quiere preguntar sobre la implantación de las medidas de igualdad, porque yo creo que más allá del cumplimiento de la norma, como luego veremos, que es verdad que es importante y es verdad que hemos tenido una normativa reciente y no tan reciente, que ha ido tratando de poner, digamos, que sea efectivo aquello que dice la norma, aquello que dice la ley, ya desde la Constitución, luego desde el año 2007 y con los últimos reglamentos, tanto en materia de retribución como de planes de igualdad, ¿no? Como ven ahí, el tejido, el tamaño de la muestra, de hecho nosotros hemos hecho un observatorio un poco global que en algún caso puntual a referencia, que es importante también por esa parte de comparativa, pero sí que es verdad que la presencia mayoritaria de empresas por encima de las 250 personas, incluso por encima de las 500, es la gran diferencia que marca esta encuesta con respecto a la otra que hicimos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un colectivo de empresas a las que ha preguntado Cernauto de tamaño grande. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que tengamos en cuenta también, evidentemente, el reparto territorial, evidentemente, donde pues, se podrá ver pues, también una presencia importante de aquellas comunidades autónomas, no solamente donde existen plantas de automoción y donde existen empresas del sector auxiliar de automoción, sino también donde existe, digamos, un colectivo importante de población trabajadora o al menos de departamentos de recursos humanos y de empresas, ¿no? El caso de Cataluña, el caso de Madrid, como ven que están un poco
iguales en el volumen de empresas que han respondido, 31 empresas en cada caso, pero luego evidentemente tenemos el peso de Castilla y León, de País Vasco, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Galicia. Bueno, como podrán ver, básicamente es la representación de un poco del tejido productivo en materia de automoción, ¿no? Bueno, la primera pregunta importante que hacíamos, porque un poco por situar la fotografía ahora mismo, actualmente en España estamos en una posición en la que desde marzo de este año, todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores ya deben tener el plan de igualdad, ¿vale? El año pasado fue empresas entre 151 y 250 personas, que sabéis que era el umbral que marcaba la ley orgánica del año 2007. Bueno, pues a esa pregunta de si tienen ya un plan o lo están negociando, pues hay una respuesta, digamos, mayoritaria, tanto de aquellas empresas que ya lo tienen, como de aquellas empresas que no lo tienen, pero que lo están negociando. De hecho, hay que tener en cuenta que esta encuesta pues la lanzamos ya hace unos meses, con lo cual sí que parece que el sector de automoción está en absoluto compliance con esta medida, digamos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Importante que tengamos en cuenta también la siguiente pregunta, como decía, el compromiso, ¿no? El porqué de los planes de igualdad, ¿no? Y aquí también hay una clara apuesta por parte del sector de automoción, más del 80% apuesta por la igualdad, no tanto en clave de cumplimiento normativo como en clave de estrategia, en el sentido de que ayuda e incrementa la competitividad, digamos, del sector y de la competitividad de las propias empresas. Por eso habla de innovación y antes hablaba también de sostenibilidad, ¿no? Hay una parte importante que yo creo que es todos los temas en los cuales hay mayor compromiso, incluso me atrevería a decir complicidad, que es el papel de la representación de los trabajadores, que yo creo que es algo que también queríamos preguntar, lo hemos preguntado, donde sí que parece que hay, además de hecho más que en el conjunto de las empresas de nuestro país, 5 puntos más, casi el 60% de las empresas opinan que la representación se ha sido colaboradora en la implementación de los planes, ¿no? Así como hay materias en las cuales, pues, la colectiva o en el día a día, pues, cuando hemos hecho preguntas, al menos desde el instituto, en otras cuestiones, pues no siempre se tiene esa percepción. Aquí sí que parece, y sobre todo por encima del sector, que ha habido una enorme colaboración por parte de la RLT, de la representación de los trabajadores. Y por otro lado, importante, aparte de la colaboración y de la negociación, como puede ser de otra manera, el papel, evidentemente, del dato, ¿no? Es decir, vivimos ya en la sociedad, en la economía y en el modelo productivo en el que el dato es imprescindible y donde para avanzar en materia de igualdad, evidentemente, tanto para el diagnóstico previo como para la implementación de los planes, es fundamental el tratamiento de los datos. Y es importante, y aquí también estamos hablando de un avance crítico, ¿no? Porque las empresas del sector de automoción están, como ven ahí, pues 6 puntos por encima del conjunto de los sectores, donde sí que hay disponibilidad de al menos aquellos datos imprescindibles para hacer el diagnóstico previo. Es verdad que yo creo que los objetivos son muy ambiciosos, seguro que ningún departamento, ninguna empresa, ni siquiera desde la propia representación de los trabajadores, nos damos por satisfechos en esta materia, pero sí que es muy importante que veamos cómo un sector como el de la automoción pues también está por encima del conjunto de sectores en cuanto a la disponibilidad de los datos. Digo esto porque en esta encuesta, antes he hablado un poco del tamaño de la empresa y de la distribución geográfica, hay que tener en cuenta el punto de partida que es el sector de la automoción, es un sector industrial donde en materia de igualdad, y por eso para mí yo creo que el reconocimiento a una labor encomiable, cual es monitorizar y dar un paso, porque evidentemente es un sector con una sobrerepresentación hoy por hoy del colectivo masculino, donde probablemente el sesgo o la tentación o la idea, ¿no?, que uno pueda tener es que es un sector donde probablemente las medidas en materia de igualdad pues estén un poco por debajo del resto. Y está pasando absolutamente todo lo contrario. Pero además, en aquellos aspectos en los que evidentemente sí que se nota esa sobrerepresentación del colectivo masculino, porque al final pues, eso se va a traducir en que en determinado tipo digamos, de ratios, de KPIs, pues sí que se nota que efectivamente hay una presencia de mujeres mucho menor que en otros sectores.
sectores como el sanitario o el sector de la educación, pero sin embargo los ratios nos están indicando todo lo contrario. Por eso decía que importancia del tratamiento de los datos, importancia también de cómo las medidas, tanto desde el área del reclutamiento y de la selección, pues sí que hay un importante porcentaje de empresas, el 60%, que tienen procedimientos que garantizan, digamos, la igualdad de tratamiento. Eso sí, opinando, y esto sí que es importante tenerlo en cuenta, yo creo que al final en el entorno de la digitalización creciente y de las organizaciones basadas en datos, tenemos que reconocer también, entre comillas, las miserias, ¿no? que tenemos que abordar y que nos va a costar y que tendremos que sacar adelante el barco. Es decir, lo que estoy hablando en definitiva es que cuando uno aplica el dato y aplica la inteligencia artificial, los propios departamentos de recursos humanos nos reconocen, y esto yo creo que nos está pasando con carácter general a las empresas. Es verdad que todavía existe la sospecha de que los algoritmos pueden esconder sesgos, ¿no? De hecho, como sabréis, en Europa todavía no se ha publicado una norma definitiva sobre el tratamiento de la inteligencia artificial, en tanto cuanto efectivamente pues, afecta a los datos personales, ¿no? Hace días veíamos como China, por ejemplo, parece que se ha anticipado, todavía no conocemos el texto definitivo, pero sí que se ha anticipado a regular la afección de la inteligencia artificial a los datos personales, pero sí que esto es una cuestión que hay que tener en cuenta. Algo parecido ocurre con el sector o con la materia de la contratación, ¿no? Donde sí que es verdad que se ha avanzado muchísimo y sí que hay, digamos, programas, al menos reconocen así el 32% de las empresas encuestadas en cuanto a medidas que eviten la discriminación y que además incluyan medidas de discriminación positiva, pero sí que es verdad que todavía, pues lógicamente, hay otras muchas medidas y un enorme camino por recorrer, ¿no? En materia de gestión de subvenciones, de bonificaciones, para la contratación. Yo creo que aquí también esta encuesta y este estudio lo que pretenden no solamente hacer una fotografía retrospectiva de la situación en el sector de la automoción, sino también tener pues cierta pedagogía, ¿no? Es decir, de alguna manera para también esa especie de benchmark, ¿no? De aprendizaje que podamos sacar de la encuesta sirva a unas empresas respecto a los aprendizajes que hayan hecho otras. Y es muy importante aquí el capítulo de la formación. Es decir, aquí el sector de la automoción también está por encima del resto, 3 puntos más. Estoy hablando de qué tipo de formación y si están formando a las personas en materia de igualdad, donde hay un porcentaje importante en el que hay un 41% de empresas donde existe un plan de formación integral para toda la plantilla, y esto yo creo que es una de las claves de que la igualdad sea efectiva, es decir, que no se quede solamente en un documento, que no se quede solamente en un plan, y aquí también se está por encima del resto de los sectores. Importante también la posibilidad, y aquí también hay un importante porcentaje, un 54% de empresas que identifican que tienen recogidos en los planes de carrera, la posibilidad de periodo de ausencia por razones personales, familiares, como permisos, excedencias, también por encima del resto de los sectores, 3 puntos, igual que desde el punto de vista de la flexibilidad. Es verdad que en materia de flexibilidad, pues igual que cuando hablamos del teletrabajo, es cierto que hay sectores, entre ellos el sector de la automoción, donde todavía, más allá de las personas que trabajan en oficinas, pues difícilmente la tecnología permite lo que permite, y hoy por hoy uno se puede imaginar a lo mejor pues un panel de instrumentación se lo puede llevar uno, entre comillas, a casa en el ordenador portátil, pero es verdad que una línea de producción hoy por hoy pues parece absolutamente imposible. Pero bueno, lo cierto es que sí que las empresas identifican, hay un 70% de empresas que identifican los sistemas de flexibilidad horaria como algo que están utilizando, y otros reconocen también la implantación de los programas de teletrabajo, un 38%. ¿De acuerdo? Algo minoritario, pero también ocurre en el conjunto de los sectores, es la asistencia de planes de promoción de la corresponsabilidad, que como sabemos es uno de los avances en los que se pretende, digamos, profundizar, es decir, superar, entre comillas, esa conciliación de la ley del 2007, que de alguna manera estigmatiza también el papel de la mujer, y avanzar en clave de corresponsabilidad. Lo cual es algo también pues, que tenemos que proceder casi a un reseteo y seguramente a una reeducación del conjunto de la sociedad, ¿no? De hecho, hemos visto cómo incluso en el entorno de la pandemia, estoy sacando a colación una encuesta que se ha hecho aquí en la Comunidad de Madrid, los roles domésticos
han variado poco en un escenario teóricamente ideal, ¿no? Como es el confinamiento. Pero bueno, esto es otra cuestión, pero sí es cierto que hoy por hoy todavía siguen siendo minoritarios los planes de promoción de la corresponsabilidad. Es decir, que la empresa de alguna manera trate de ayudar a las personas en cómo organizar en su casa esa corresponsabilidad, esa asignación o ese reparto de las tareas domésticas que sabemos que todavía hoy por hoy siguen siendo mayoritariamente a cargo del colectivo femenino. Y desde el punto de vista de la promoción profesional, y esto sí que es muy importante, también el sector de la automoción está por encima del resto de sectores. Estamos hablando de 25 puntos más que el conjunto de los sectores. Estamos hablando respecto al mantenimiento, el respeto a la igualdad desde el punto de vista de la promoción profesional. ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto es que todavía los planes de discriminación positiva en esto, pues todavía igual que el resto de los sectores, pues siguen siendo algo relativamente anecdótico. ¿De acuerdo? La clasificación de la profesional. Bueno, pues esta es una cuestión en la que preguntábamos si existían en la descripción de puestos de trabajo criterios como la fuerza física o aspectos que pudieran dar lugar a ciertos desequilibrios. Evidentemente, a nadie se le escapa que un sector como la automoción, o que pasa con el sector de la construcción, pues lógicamente muchos de los puestos de trabajo, muchas de las tareas todavía llevan inherentemente la carga física, la fuerza física, y donde seguramente pues, el futuro del trabajo, a través del uso de exoesqueletos, a través del uso de robots, seguramente irán aminorando esta parte. Pero lo cierto es que todavía ya hay un 19% de empresas en los que, o que todavía están en los que identifican efectivamente que podrían el criterio que pudieran dar lugar a cierto tipo de desequilibrio. 19% en el caso de la automoción, 12% con carácter general. Evidentemente, el sector servicio, en otros sectores, pues yo creo que hoy por hoy me parece natural que no exista, digamos, esto en la descripción de puestos. Pero bueno, repito que este es el típico dato que aparece claramente inherente desde el punto de vista, como decía, de esa posible área de superación, pero que no depende de un sector, depende evidentemente del avance de la tecnología y de la propia idiosincrasia del propio sector. Importante, cuando hablamos, por ejemplo, de los protocolos de acoso, yo creo que es muy importante también el que haya casi un 60% de empresas que tienen integrados los protocolos de acoso, tanto el acoso laboral como el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, y que se reducen las empresas que no tienen el protocolo. Yo creo que esto es un avance bastante importante. Cuando nos preguntamos a las empresas sobre la importancia de estos protocolos para la implementación de la cultura y sobre todo para dar una salida sostenible, ¿no? y legalmente rigurosa a las situaciones que pudieran darse, como medida preventiva, pues sí que parece que es algo que en el sector de la automoción pues se ha avanzado muchísimo, ¿no? Un tema, dicen en inglés, un poco tricky, ¿no? Un tema espinoso, que es la presencia del colectivo de mujeres, no solamente en los órganos de dirección, sino en el cuadro de mandos, ¿no? Todos los mandos intermedios. Aquí es donde decía que una sobrerepresentación masculina desde el punto de vista proporcional en un colectivo como este, pues seguramente se nota. Pero sin embargo, vemos cómo hay un porcentaje que, bueno, que no es menor, de personas del colectivo femenino que están presentes, en este caso, en esta pregunta, en los órganos de dirección. ¿De acuerdo? Es decir, actualmente hay un colectivo, digamos que se reduce el colectivo de presencia de mujeres, digamos, en menor proporción. Es decir, preguntamos las dos cosas. Es decir, ¿dónde, en qué proporción están las mujeres presentes? Tanto si están por debajo del 25%, como si están entre el 25 y el 50 o por encima del 50%, y ese colectivo o esa menor presencia sí que parece, es una buena noticia, que baja levemente. Baja del 51% al 48%. Pero también es verdad que hay un porcentaje todavía bajo de presencia, digamos, mayoritaria de las mujeres en estos órganos de dirección. En este caso está en el 8% y, como decía, pues tiene que ver, lógicamente, con la presencia proporcionalmente menor de la mujer dentro de lo que son en general, lo que es la población. Estamos hablando del 8%. ¿De acuerdo? Importante también que veamos no solamente los órganos de dirección, sino también lo que son los mandos intermedios. Y aquí sí que vemos que el sector de la automoción está mejor que el resto de colectivos. ¿De acuerdo? Porque aquí sí que está en torno, digamos, en un entorno, digamos, bastante, digamos, aceptable. Es decir, todavía tenemos, si comparamos ambas encuestas, ¿no? Y si comparamos ambos datos,
mandos intermedios con el colectivo, digamos, de directivos, pues sin embargo nos encontramos como efectivamente hay un porcentaje en el que por encima del 50% veíamos que los mandos, los miembros del comité de dirección están en el 8%, pero los mandos intermedios están en el 10%, lo cual también es una noticia. Y si nos vamos al personal operario, personas que estén por encima del 50% es un 16%, con lo cual sí que parece que se está produciendo, digamos, una incorporación importante de la mujer en el sector de la automoción, 16% en general puestos de operario, 10% mandos intermedios, 8% comités de dirección, ¿no? Lo cual sí que indica que hay una inercia y una tendencia creciente a esta presencia y que seguramente en otros años podemos ver una mayor presencia tanto en mandos intermedios como en comités de dirección. Es muy importante también tener en cuenta algo que yo creo que es, si me permite la expresión, casi de nota, que es el tema de la auditoría salarial. La auditoría salarial, que todos sabemos que es algo inherente a las empresas solamente que tengan el plan de igualdad, pero sí que es verdad que aquí el sector de automoción también está por encima del resto de los sectores. Hay 12 puntos de diferencia en las empresas que no tienen todavía realizada la auditoría. Es decir, un 32% en el conjunto de los sectores frente a un 20% en el sector de la automoción. Y también importante, algo de lo que hablamos mucho últimamente, que es la presencia de la mujer en eso que se llaman, digamos, la formación STEM, ¿no? La formación tecnológica, en ingeniería matemática, donde bueno, la presencia de la mujer está en el entorno del 40% en el caso digamos, porque esté por encima del 50% de las personas. Es decir, personas, mujeres con formación STEM que estén por encima del 50% de las plantillas, hoy por hoy todavía es el 4%, y esto ya sabemos que es una rémora que tenemos en nuestro país con carácter general, es una de las variables que condicionan probablemente tanto los aspectos de brecha salarial como desde el punto de vista de integración, es decir, la menor presencia de la mujer en ciertas profesiones, igual que en ciertos sectores, y que en muchas ocasiones tiene que ver con esa menor presencia en la formación tanto profesional e industrial como en la formación STEM, tecnológica, telecomunicaciones, matemáticas y demás, ¿no? Luego, muy importante también, porque el plan de igualdad, como decía, no es solamente un documento, es muy importante el seguimiento, sobre todo desde el punto de vista de la implantación y sobre todo lo que es la monitorización del plan de igualdad. Aquí también sube el porcentaje de empresas donde existe un sistema de monitorización. Actualmente pues, se ubica ya en el 62% con este sistema. Si sumamos ambos porcentajes, tanto el 44%, donde sí hay un procedimiento con parámetros que permiten una medición continua, como cuando hay un procedimiento que esta medición se haga y además se incluyan las consecuencias para los incumplimientos. Algo muy importante es cómo interactúan los planes de igualdad con la propia negociación colectiva, donde hay una percepción de que el 24% de las empresas entienden que el plan de igualdad mejora el convenio colectivo frente a un 30% del resto del sector. Esto nos indica, de alguna manera, también la calidad de los convenios dentro del sector de la automoción. Hay sectores donde, por probablemente una menor presencia de una negociación colectiva sectorial fuerte, pues seguramente pues tienen que acudir a desarrollar casi todo a través de los planes de igualdad. Yo creo que aquí esto es un mérito del sector de la automoción. Hay otros sectores que también lo hacen, digamos, desde el propio convenio colectivo del sector, pues se dinamiza, ¿no? Se trata de marcar los mínimos de cara a esos planes de igualdad y esto lo reconocen las empresas, ¿de acuerdo? Además, una segunda afirmación pues tiene que ver con que solo el 2% entiende que hay aspectos en los que el convenio colectivo y el plan de igualdad pudieran entrar en conflicto, que también es una cifra que está por debajo del resto de los sectores, lo cual también es un indicador, ¿no? Digamos, de cómo en el sector de la automoción se ha alineado la negociación colectiva
con los planes de igualdad, ¿no? Porque lo contrario, pues realmente es un problema y sobre todo de cara al propio registro de los planes de igualdad ante la autoridad laboral. Bueno, otra variable muy parecida a lo que ocurre con el sector de los salarios, con el tema de la corresponsabilidad que anticipaba, son las reducciones de jornada, que si lo vemos con carácter transversal ocurre exactamente igual, donde todavía la presencia de los varones en las solicitudes de reducción de jornada es prácticamente anecdótica, en este caso es inferior al 5%, en el 80% de las empresas, prácticamente el mismo resultado que con carácter general tienen el resto de las empresas, el resto de los sectores, y también importante el tratamiento de lo que es las medidas orientadas a la prevención del abordaje de la violencia de género. Aquí, el 74% de las empresas recogen en sus planes esta medida y además 10 puntos por encima del resto de los sectores. No sé si es un sesgo en sentido positivo o algo que está en la mente también del propio sector, de tratar de alguna manera de compensar, ¿no?, esa menor presencia del colectivo femenino en un sector mayoritariamente de hombres, con el sector de la automoción, reforzando mucho más las medidas, los planes de igualdad, que tienen que ver con las medidas de prevención de la violencia de género y de la discriminación. Importante con esto, y ya con esto voy acabando, otras medidas que todos recordaremos en el año 2020, cuando comienza digamos, la regulación de cara un poco a las medidas de la pandemia y donde se ofrecía lo que se llama el famoso Plan Me Cuida, que las personas pudieran solicitar permiso de adaptación o reducción de jornada, bueno, pues donde vemos que efectivamente mayoritariamente las empresas han apostado por la flexibilidad o por el teletrabajo frente a este tipo de medidas, donde me atrevería a decir que no hay ninguna diferencia en el sector de la automoción con respecto al resto de los sectores. Es decir, el Plan Me Cuida no ha tenido un especial predicamento en las empresas españolas porque o bien tenían la opción de teletrabajo o bien pueden utilizar otro tipo de medidas de flexibilidad. Y luego, en cuanto a lo que es la percepción del teletrabajo como medida de organización flexible de trabajo por parte de las empresas, pues evidentemente las empresas opinan, el 56% lo ven como una medida que puede favorecer la corresponsabilidad, pero que han sido, digamos, donde aquí, digamos, las cargas de la corresponsabilidad han sido asumidas mayoritariamente por las mujeres. Importante que en el caso de la automoción hay un menor porcentaje de empresas que entienden que es así. Es decir, a la pregunta de ¿entienden ustedes que el teletrabajo, en el caso de favorecer la corresponsabilidad, lo que ha supuesto es que estas cargas sean asumidamente mayoritariamente por las mujeres? Bueno, pues el sector de la automoción solamente, entre comillas, un 56% así lo afirman, cuando el 70% del conjunto de los sectores así lo afirman. Esto puede deberse, sin duda alguna, a una sobrerepresentación del teletrabajo en el resto de los sectores. Lógicamente, cuando uno tiene más personas en una empresa, en un sector, trabajando en casa, lógicamente es cuando uno puede ver efectivamente de qué manera se comporta. Y antes anticipaba que el rol doméstico se ha mantenido prácticamente inamovible a lo largo de la pandemia y la mujer ha seguido asumiendo una parte importante de estas cargas, ¿no?, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de cuidado de mayores, ¿no? Con lo cual, entre comillas, es una mejor noticia para el sector de la automoción dentro de la mala noticia que es el que en nuestro país todavía, como decía, tenemos mucho que hacer en materia de corresponsabilidad para superar, como decía, la etapa anterior que tiene que ver sobre todo con la conciliación. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque cuando hablamos de igualdad, no solamente hablamos de igualdad de género, creo que tener en cuenta algo tan importante de cara a una sociedad que va envejeciendo, a una previsible prolongación de la vida laboral y que tiene que ver con los planes específicos para la gestión del talento senior. De hecho, el sector de la automoción, como muchos sectores, abordan también este cambio generacional, en muchas ocasiones con dificultad para encontrar el talento y donde probablemente se pueda estar produciendo este envejecimiento también de las plantillas. Bueno, a la pregunta de si existen planes específicos para la gestión del talento senior desde el comienzo del ciclo de vida, ¿no?, desde la incorporación, el reclutamiento, los planes de recualificación, los planes de prevención de riesgos laborales, bueno, pues sí que el 70% reconoce que no existen, prácticamente
igual que en el resto de los sectores, pero sí que parece, y hay una mayor sensibilidad del sector de la automoción, un 52% frente a un 46% del resto de los sectores, a que pese a no tenerlo, lo creen necesario, ¿no? Yo creo que esta es la típica cuestión en la que todavía da la sensación de que se suele dar una patada hacia adelante y donde yo creo que ya las empresas empiezan a tener una enorme conciencia de que aunque no lo tienen, lo deben tener, lo deben abordar, porque evidentemente sí que parece que, como decía, estos factores, ¿no? Que ya son una realidad de envejecimiento, de creciente digitalización, de que no es sostenible el envejecimiento de la plantilla con los mismos requerimientos cognitivos o musculoesqueléticos que puede tener una persona de menor edad, pues no parece que sea sostenible de cara al futuro del trabajo. Bueno, y este es un poco, estos son los resultados de este observatorio, de esta encuesta, en la que, como les anticipaba, pues me parece muy positivo el que, bueno, pues el sector para nosotros ha sido un placer, evidentemente, poder desmenuzar y bajar al terreno de un sector tan importante como la automoción para tratar de entender cómo están implementándose y cómo son las medidas, ¿no? Desde el punto de vista de igualdad, como decía, no solamente es igualdad de género, sino también en otro tipo de variables, particularmente respecto del colectivo del talento senior, para que nos entendamos y que, bueno, pues nuevamente felicitar al sector, primero por la iniciativa, segundo por el valor, que siendo un sector con una mayor sobrerepresentación del colectivo masculino, pues quiera monitorizar estos datos. Y bueno, por mi parte, como decía, agradecerles la invitación y bueno, pues quedo también pendiente y disponible para cualquier tipo de pregunta que quieran hacernos. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. La verdad que ha sido súper interesante tu exposición y tus conclusiones. Y sin más dilación, Elena, si te parece, pues te damos paso. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a tratar a continuación lo que sería todo lo relativo a la igualdad de género como valor añadido dentro de la compañía. Un poco la idea de lo que vamos a hablar a continuación es partir de ese peso legislativo, ¿no?, que hay ahora mismo dentro de lo que son los planes de igualdad en España, ¿no?, con bueno, la ley tal y como está contemplada con todas las modificaciones que se han venido realizando y entrar luego en unos pequeños casos de éxito de, bueno, compañías que todos y todas conocemos y que al final nos van a ilustrar respecto de qué medidas se vienen implementando y hasta qué punto este valor añadido, bueno, realmente aporta peso, bueno, y digamos un posicionamiento mejor a las compañías. En primer lugar, bueno, recordar una serie de cuestiones de interés, en este caso las fechas. Como bien mencionaba Javier, tenemos una ley en España que es la Ley de Igualdad desde el 2007. En esta ley por primera vez se mencionaban los planes de igualdad, que son estudios de procesos internos dentro de las compañías y se marcaba una franja, en concreto 250 personas, a partir de la cual había que tener de forma obligatoria un plan de igualdad. Con el Real Decreto que se publicó en 2019, el 6/2019, empezó a instaurarse una franja progresiva, de modo que de las 250 personas se llegaría a 50 personas, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que veis en pantalla a nivel de fechas, ahora detallamos. ¿Esto qué quiere decir? Que desde 2019 se está pasando progresivamente en franjas que cada marzo van teniendo fecha límite, de esas 250 personas a las 50. Este Real Decreto del 2019 se ha venido a reglamentar, seguramente habréis visto pues, bueno, toda la cobertura mediática al respecto, con dos nuevos Reales Decretos que desarrollan, modifican pues ese contenido que ya veíamos respecto de las materias que se trataban y, por ejemplo, cuestiones retributivas que ahora haremos también un pequeñito apunte. Deciros, en enero entró en vigor este Real Decreto 901 que hablaba de los planes de igualdad y su registro y en abril entró en vigor el 902, que hablaba de la igualdad retributiva. Han tenido relevancia ya no solamente por las fechas que siguen pues un poco la línea del Real Decreto 6/2019, sino porque a efectos de cómo tratar las materias de análisis, los diferentes ejes, podemos hablar de los procesos de reclutamiento y selección, de la promoción, de la formación, incluso, bueno, también de otro de los aspectos que ya eran obligatorios, ¿no?, en la Ley de Igualdad, como es la prevención e intervención frente al acoso.
Sí es cierto que ya se venía bueno, pues a incidir en este tipo de cuestiones y ahora viene ya marcado en el anexo del 901 incluso de qué forma cuantificar los indicadores. En la diapositiva que tenemos enfrente, ya digo, un breve repaso de fechas. 14 de enero entró en vigor este 901. 7 de marzo, y aquí es donde ligamos con ese Real Decreto 6/2019, donde hablamos de que a partir de 100 personas en plantilla ya era obligatorio tener un plan de igualdad. 14 de abril, el 902 entra en vigor. 14 de enero de 2022 es realmente la fecha, digamos, límite que se ha marcado para los planes que ya estaban en vigor, actualizarlos. Esto, pues bueno, conlleva una serie de novedades a nivel de datos, a nivel retributivo, el registro, la auditoría, también lo había mencionado Javier. Y el 7 de marzo de 2022 cumple el último plazo. Todas las empresas de más de 50 personas deberán tener de manera obligatoria su plan de igualdad. Las de menos de 50 será potestativo, será algo voluntario, ¿de acuerdo? Avanzando un poquito más, simplemente también de manera muy introductoria, los cambios que han venido a traer o en los que han profundizado este 901 y 902 tendrían que ver, primero, si nos fijamos a la izquierda arriba, el tema de la selección de muestra. Ahora todas las personas deben estar incluidas dentro de los planes de igualdad. Esto tiene que ver con dirección, tiene que ver con el personal temporal, viene especificado cuándo tienen que hacerse la toma de datos, el periodo concreto, dónde poner ese corte. Y bueno, sí es interesante porque antes estas cuestiones se elevaban como consultas al servicio de asesoramiento a empresas que existe de la administración pública y ahora se ha reglamentado. Si nos vamos hacia abajo, veréis el tema de la formación y la sensibilización. Se menciona también específicamente en la ley que se debe promover la formación de la comisión negociadora, de las personas que componen ese grupo de trabajo que negocia y valida el plan. El contenido, tanto de diagnóstico como de plan de igualdad, dos documentos diferentes que deben ser aprobados de manera diferenciada. Igualmente, ahora están muy claramente estipulados, se ha avanzado mucho desde esa ley del 2007 hasta ahora. El tema de la negociación. Bueno, ya sabéis, lo estaba comentando muy bien Javier, el papel sindical ha adquirido pues, muchísimo peso. Ahora esa parte social pues trae a las mesas negociadoras una serie de sugerencias, de comentarios. Bueno, se ha equiparado a lo que es la negociación colectiva y es algo sobre lo que se elevan muchas consultas de manera cotidiana. El registro de los PIOs, esto es el tema del RESCON, ahora veremos una pequeña captura, pero bueno, simplemente deciros que efectivamente como ya es obligatorio tener registrado este proyecto, lo que ocurre es que desde la administración se puede, digamos, visar que el contenido está correcto. Y si subimos arriba del todo, veremos tanto registro salarial como valoración de puestos de trabajo, como lo que tendría que ver con la auditoría retributiva, que son realmente tres de las cuestiones que más están preocupando ahora mismo o más están ocupando a las empresas en la actualidad. Como veis, son una serie de novedades que sí que han sido planteadas de manera ambiciosa y por eso pensábamos que era interesante remarcarlas. A nivel de igualdad retributiva, que son estas tres cuestiones últimas que hemos mencionado, tendríamos ese registro, esa auditoría, esa valoración de puestos de trabajo. Como decimos, al final los datos salariales pues tienen un carácter sensible, así que bueno, pues muchas de las consultas tienen que ver con esa parte de salarios unipersonales o de determinadas personas que no forman un promedio. Si solamente tenemos una persona trabajadora en una categoría o en un nivel, evidentemente la comparativa se ve reducida. Bueno, hay una serie de cuestiones estadísticas, ¿no?, que podemos poner en valor. Esta diapositiva que veis se publicó por parte de la Administración Pública el mismo día que hablaron de estos reales decretos, ¿vale? Entonces, un poco para tener el compendio de aquello que estamos tratando. Por lo mismo, de manera también muy rápida y porque, bueno, es algo que también se suele comentar y pensamos que es interesante destacarlo. Veréis muchas cifras a nivel de brecha salarial, desigualdad retributiva. Estas son las más recientes, pero básicamente lo interesante es que ya en 2019 se hablaba de este 25% que debía justificarse en auditoría retributiva. Recordemos que desigualdad salarial no tiene por qué necesariamente equivaler a discriminación, ¿vale? Muchas veces equiparamos esa brecha salarial con una discriminación por parte de la empresa, pero hay otra serie de factores que tenemos que valorar, ¿vale? Y bueno, avanzando un poquito más, simplemente deciros el tema del registro de los planes, que es algo que también, bueno, queríamos destacar porque nos lo preguntan mucho.
subir este plan no quiere decir que se apruebe de manera inmediata. Como decimos, hay que visarlo y el hecho de tener que visarlo implica que va a ser valorado por personas técnicas que ven si su contenido se adecua o no a la normativa. El proceso de subida realmente no es complejo, pero luego sí suele haber una serie de requerimientos sobre los que se pueden emitir alegaciones. Y dicho esto, pues aquí podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podemos construir organizaciones en las que la igualdad encuentre un espacio, ¿no? Que tenga un sentido y, sobre todo, ¿por qué ese sentido más allá del cumplimiento normativo, ¿no? Al final, si practicamos esta visión sobre la igualdad, tenemos que hablar de responsabilidad social. Tenemos que hablar de cómo esa empresa en concreto, nuestra empresa, se posiciona, se sitúa en mercado, se crea marca, se crea valor, se gestiona y se retiene el talento, ¿vale? De beneficio, por supuesto, económico, hablamos de ROI. Son una serie de cuestiones que tenemos que ver o que es interesante ver más allá de lo que es ese cumplimiento normativo. Casos de éxito. Esto es algo que queríamos traeros porque, bueno, al final muchas veces nos preguntamos bien cómo aterrizamos todo esto en el tejido empresarial a efectos de políticas de igualdad, ¿no? De qué ejemplos realmente tenemos disponibles, qué se está haciendo, ¿no? En otras compañías y hasta qué punto mi compañía podría también llevar a cabo este tipo de medidas. Se han seleccionado pues, bueno, una serie de compañías conocidos por todas y por todos. Estas compañías pues tienen renombre. Y bueno, ya digo, ha sido un poco la selección en base a este criterio del conocimiento de la empresa en concreto, ¿no? De hasta qué punto todos y todas hemos oído hablar de ellas. Deciros, porque también constaba en normativa desde 2007, que existe una red DIE, una red que viene a ser otorgada, ¿vale? Con esta calificación, digamos que pasa a formar parte de lo que sería una red de networking, una red de buenas prácticas. Actualmente hay 170 empresas. Cada año van saliendo convocatorias, es un distintivo complejo de obtener, pues en muchos casos son una serie de criterios en los que hay que poner en valor la trayectoria. Deciros que esta red DIE, ya digo, son convocatorias anuales, sí que contempla muchas buenas prácticas. Esto podéis verlo directamente en la web del Ministerio. Pero sí es interesante porque hay bueno, pues una serie de compañías que ya están implementando políticas que van muy dirigidas a mejorar la vida de las personas trabajadoras, ¿no? Deciros, pues bueno, algunas de las políticas que ya se están implementando tienen que ver con la materia de conciliación. Luego veremos un ejemplo más aterrizado, pero bueno, esa política de luces apagadas es algo que ya se venía haciendo, de hecho, en otros sectores, pero se está empezando a popularizar, incluso se hacía en otros países, ahora está viniendo a España de una manera más habitual. La jornada a la carta, evidentemente, pues tenemos esa circunstancia que también comentaba Javier respecto de, bueno, lo que sería la propia producción, ¿no? Las propias necesidades de servicio en las que hay que tener en cuenta hasta qué punto esa conciliación es posible y hasta qué punto flexibilizamos. Pero bueno, sí es cierto que se están haciendo también incluso pequeñas pruebas piloto de personal que cubre en base a cuadrante a otros compañeros y a otras compañeras. Entonces, son, ya digo, buenas prácticas que de manera progresiva se van poniendo en marcha. Igualmente, el currículum vitae anónimo, esto se hizo como programa, también como prueba piloto con la administración. En general, pues una serie de empresas que decidieron colaborar empezaron a implementarlo. Bueno, hubo un pequeño cuestionamiento respecto de algunas partes de este programa, pero sí era interesante porque no dejaba de poner en valor que al final, si queremos partir de que todos nos movemos bajo mismo trato y oportunidades en base a este principio jurídico, sí deberíamos dejar de lado circunstancias individuales, ¿no? Y luego, pues bueno, también se está haciendo énfasis en promover acciones positivas y todo lo que tendría que ver con la contratación de maestras o encargadas en producción y también líderes de equipo. Al final, pues un poco la segregación del mercado de trabajo, la segregación horizontal, muchas veces la segregación vertical, lo que nos lleva, o la circunstancia, la consecuencia que obtenemos es que determinados puestos estén masculinizados. Por eso se está poniendo mucho peso en el hecho de intentar implementar acciones positivas. Si avanzamos un poquito más, centrándonos, por ejemplo, en SEA, esto es algo que desde, bueno, a nivel corporativo internacional, sí vamos a ver de manera común en las compañías que mencionemos, pero sí es cierto que hay una agenda que se ha marcado para 2025 a la que acompañan una serie de hashtags. Al final, lo que están intentando, sobre todo a nivel de puestos directivos, es mejorar esa representación femenina.
¿Qué ocurre aquí? Que, bueno, empresas, por ejemplo, como SEAT, ya han estado colaborando con la administración pública en bueno, este programa en concreto que se llama Más Mujeres, Mejores Empresas. En general, pues nos han referido que las experiencias han sido positivas, sobre todo porque desde el Instituto de las Mujeres se hace esa labor de asesoramiento y de acompañamiento respecto de cómo es la implementación. No es simplemente la firma de un documento, sino que después, pues, un periodo de 4 años después de esta firma de convenio, en la que, bueno, pues durante todo el periodo de colaboración se va haciendo ese seguimiento, ese estudio. Al final es, bueno, un trabajo de profundidad y que suele funcionar muy bien. Igualmente, habréis escuchado hablar de estas redes, la hay también en otras compañías, pero bueno, es especialmente relevante la de SEAT. Son redes de networking, escuelas de aprendices. Al final estamos hablando de mentorizaje, pero también de empoderamiento, de hasta qué punto una persona puede crecer dentro de la compañía. Si hablamos desde la igualdad de género, hasta qué punto una mujer puede progresar, puede promocionar dentro de la propia empresa. SEAT en concreto, dentro de este estudio que realizó el Financial Times, sí que es cierto que estuvo muy bien posicionada. Estamos hablando de empresas que cuidan mucho, ya incluso a nivel de diversidad. Bueno, ya sabéis que partiendo de la igualdad de género, igualdad de trato y de oportunidades, podemos diversificar o hacer pues un enfoque más interseccional donde hablemos de diversidad funcional, diversidad generacional, diversidad sexoafectiva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Avanzando un poquito más, tendríamos Volkswagen. Fijaos, estamos hablando nuevamente del programa 2025. Nuevamente, posicionamiento, representación femenina en las altas esferas. En este caso, la campaña tiene que ver con cómo la diversidad gana y aquí se está haciendo a nivel de programa internacional esa implementación, ¿no? Un poco trabajar en esos principios para realmente que permeen la cultura corporativa. Estamos hablando de sensibilización y esto es algo que de manera también transversal, pero con el foco en determinados colectivos, en este caso el personal ejecutivo, sí se trabaja mucho, esto lo habréis escuchado también, tema de los sesgos inconscientes. No solo a nivel de reclutamiento y selección, que parece que muchas veces, ¿no? Quizás nos quedemos en esa parte de candidatura, de acceso a la empresa. Para progresar también hay que valorizar, ¿no? Entonces, bueno, sí es interesante que todo este tipo de programas, formaciones, se hagan extensivos, ¿no? Y que sean realmente transversales. Y, por supuesto, el tema del mentorizaje, al final ese acompañamiento proporciona no solo conocimiento de la compañía, sino, bueno, pues al final te están orientando respecto de cómo puedes obtener los objetivos que te has marcado. Igualmente, fijaos, en Volvo tenemos bueno, esta elección, esta posibilidad, ese reto que nos marcan. Entonces tenemos este 35% de directivas, en este caso 2030. 2030 vendría a ser la agenda bueno, que se ha marcado en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Fijaos que ya se está intentando elevar cada vez más ese porcentaje. No son objetivos descabellados, al final es interesante, ¿no?, que haya esa representación. Tampoco deberíamos confundir representación con una igualdad de género plena, pero bueno, no deja de ser una representación que está dando cabida a empresas diversas. En cuanto a medidas que ha podido tomar Volvo, bueno, esto tuvo bastante cobertura. Al final el tema de la conciliación ha sido materia estrella ya desde que se publicó el 6/2019 y bueno, deciros que al final las empresas están trabajando con independencia de lo que ha ido ocurriendo en la pandemia y el teletrabajo en lo que son los permisos de maternidad y paternidad. Desde el 6 de 2019, que ya se empezaba a hablar de esa equiparación de permisos iguales, sí es cierto que las empresas muchas veces han ido marcando medidas por encima de legislación, que es una de las cuestiones que se estudia en los planes de igualdad dentro del eje correspondiente. ¿Hasta qué punto en la empresa se está promoviendo de alguna manera una medida que esté por encima de lo marcado en norma, ¿vale? Bueno, en este caso en Volvo, fijaos que se ha puesto en marcha este programa de conciliación familiar para toda aquella persona que lleve al menos un año en la empresa, ¿vale? Y está marcado, pues bueno, durante los 3 primeros años de vida del bebé y ya digo, con esa intención de progresar en lo que sería vida familiar, vida personal y vida laboral, que haya un equilibrio entre las 3 facetas. Simplemente, no quisiera extenderme mucho más, realizaros bueno, unas preguntas que van un poco en la línea de lo que hemos estado viendo. Si en algún momento nos hemos llegado a preguntar qué entendemos por igualdad, qué es lo que realmente aporta la igualdad a mi organización, qué suma, qué resta, hasta qué punto puedo implementarlo, ¿no?, dentro de la compañía. Y por supuesto, si hay obstáculos específicos que quizás estén impidiendo de algún modo, pues bueno, que sea plena
esta integración. Más allá, por supuesto, de lo que ocurra en el mercado de trabajo y con esa voluntad de que la empresa sea, bueno, pues agente de cambio, ¿no? Y que al final pueda aportar su granito de arena. Muchas gracias a todos por asistir. Un placer haber estado aquí hoy y por mi parte, bueno, esta sería la presentación. Muchas gracias, Elena, y también muchas gracias, Javier, porque la verdad es que han sido unas magníficas presentaciones. Yo creo que las conclusiones del informe nos ponen la foto de la situación actual. Tendremos que ver cómo esto va evolucionando, pero yo creo que ha sido tremendamente positivo y de nuevo gracias. Y bueno, Elena, yo creo que has hecho un resumen estupendo de realmente cuál es la normativa, cómo afecta a nuestras empresas y bueno, pues los pasos que tienen que ir dando, ¿no? Yo para concluir, ¿no? Como una conclusión, se han dicho muchísimas cosas, pero a mí me gustaría remarcar una que ha dicho Javier, y es que, bueno, pues que es cierto que pues para reducir lo que es la brecha que hay, ¿no? Y elevar lo que es la tasa de empleo femenino en las empresas, además de los planes que hay que poner en marcha porque lo exige la ley, hay que pasar ya de dejar atrás lo que son las políticas de conciliación y impulsar realmente medidas que de corresponsabilidad, ¿no? Que en el hogar, que al final eso es lo que favorecerá que haya una igualdad real. Esa es la conclusión con la que me quedo. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Yo por mi parte, la verdad es que como conclusión, efectivamente, yo creo que esto no debe de ser simplemente un cumplimiento de la ley. Yo creo que tiene que ser algún tema prioritario y estratégico en todas las hojas de ruta de las empresas, hasta el punto de que sigamos avanzando en este tema y deje de estar dentro de la estrategia porque ya lo tengamos internalizado en todas las empresas y sea la esencia fundamental, ¿verdad? Yo creo que este avance se debe de estar empujando a través de la formación, lo comentaba Javier y lo comentaba Elena, es fundamental. Tratar de inculcar, tratar de formar a todas las plantillas en la importancia que tiene la igualdad y sobre todo también en toda la gestión del talento, ¿no? Yo creo que esto también es fundamental. En estos dos ejes yo creo que se podría pivotar lo que es en materia de igualdad y diversidad en este caso, ¿no? Importante. Yo creo que vamos como por el buen camino. Yo creo que los resultados y las conclusiones del sector dice que el sector automoción está muy bien posicionado, está cumpliendo esa hoja de ruta. Yo creo que estamos haciendo los deberes, vamos avanzando muchísimo, pero bueno, queda todavía bastante trabajo por hacer y ahí estamos. Dicho lo cual, por mi parte, agradeceros a todos los asistentes a esta webinar, la verdad que ha sido un verdadero placer. Sé que estamos con las agendas todos hasta arriba, pero habernos dedicado este ratito para poder hablar de igualdad, yo creo que es importante, es bueno y bueno. Pues sin más, Javier, Elena, Cristina, muchísimas gracias por la asistencia y bueno, no sé si tenéis alguna cosita más, Javier, que apuntar o Elena, si no, pues podemos concluir. Nada más, agradeceros la presentación y el informe lo tenéis toda la sociedad a disposición a través de Cernauto, con lo cual nuevamente daros las gracias. Muy bien. Pues gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.